Pasamos de los detalles del Ejecutivo a esta mesa de análisis donde vamos a hablar sobre este caso en particular, pero nos va a servir como ejemplo, nos va a servir como cuadro o un microclima en realidad, hablando del clima, de la situación del Estado. Desde septiembre del año pasado, el CENEPRED, que es el Centro el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, ha estado mandando comunicaciones a diferentes entidades del Estado para decirles: se vienen las lluvias, va a pasar esto, tenemos este problema, por favor hagan algo, por favor hagan algo, por favor hagan algo. Un estudio del comercio demuestra de que apenas el 1% de las autoridades, descargó los informes de riesgo por lluvias que les enviaron por correo. Solamente se abrieron de 38.000 correos, 38.000 correos electrónicos, que es probablemente lo que uno recibe casi en una vida. Solo se abrieron 3.400 de ellos y en 390 casos solamente se descargaron los documentos de acción. Eso nos lleva a lo que pasa en enero, en febrero, en marzo, con las lluvias, con los desastres y con un Estado que parece incapaz de actuar, pero si tiene la información antes, ¿por qué no actúa? Entonces, para poder hablar de esto y para poder utilizar esto como ejemplo de todas las otras cosas que probablemente pasan en el Estado, de los que no nos enteramos, tenemos con nosotros a Rubén Cano, que es exsecretario de Comunicación Social de la PCM, y a Fernando Escudero, que es ex jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Les pregunto a los dos, ¿cuántos correos ustedes, mientras trabajaban en el Estado, han dejado de abrir? Ninguno. Por mi parte, todos los correos que llegan cuando eres funcionario público se tienen que abrir y se tienen que comenzar a implementar o ejecutar. El no cumplir con algún correo que te transmite alguna indicación, alguna propuesta, algún proceso de política pública, se tiene que abrir, y si no lo haces estás incumpliendo con tu rol de funcionario público, ¿no? Pero Ahora, obviamente en el sentido estricto, uno tiene un equipo de trabajo que te ayuda a gestionar todo ello, ¿no? O sea, tienes un equipo de trabajo a los que tú les delegas ciertas cosas para que la gestión pública vaya avanzando. Pero todo correo se abre, todo correo se gestiona y todo correo se tiene que derivar. Si es que te llega y eso se tiene que llevar a un área correspondiente, la derivas a un área correspondiente para que el proceso siga su curso, ¿no? El proceso no puede parar en el Estado, ¿no? Sin embargo, aquí está roto porque obviamente no se abren, no se leen, no se descargan los documentos, que es justamente la parte más importante. Si yo abriera uno de esos documentos, ¿qué vería? ¿Vería cuadritos, vería texto, vería imágenes, vería algo didáctico o no? Es que depende de quién lo envía, ¿no? Igual creo que, como dice Rubén, o sea, todo servidor público tiene la responsabilidad de hacer caso a sus correos, pero es verdad que hay un montón de comunicaciones que son aburridísimas, que son mal organizadas, no sabes por dónde empezar, qué entender, qué link abrir, a veces abres un link y está roto. Entonces sí es verdad que hay un déficit también de uso de tecnologías en el Estado. O sea, las áreas de tecnología, que no son áreas de comunicaciones, pero que trabajan de la mano, en teoría. Y cuando dices en teoría, en la práctica, ¿cómo es? Es que por un lado en la práctica funcionalmente dependen de diferentes personas, a veces de diferentes, unos dependen a veces del ministro, por ejemplo, el área de comunicaciones, el área de tecnologías de la Secretaría General, que es un área más administrativa. Entonces desde ahí hay un problema porque uno hace el contenido y el otro hace la tecnología, pero no conversa. Y en teoría porque en la práctica muchas veces tampoco conversan las personas. Entonces puede haber una buena intención del funcionario de abrir un correo o de abrir una comunicación, pero si la tecnología no corresponde o no es útil, al final no sirve. No, claro. Y ustedes, ambos comunicadores, ¿cómo han logrado? Porque me imagino que si este tema en teoría debería ser abierto, pero en la práctica no lo es, ustedes también han tenido que mandar comunicaciones para gestionar proyectos en la PCM, en la RCC. ¿Cómo hacen para que las personas sí abran los correos? ¿Cómo los escriben? ¿Ustedes lo ven desde el punto de vista de comunicación? ¿Cómo es que ustedes se aseguran de que se abran? Hay un componente estándar de todo el Estado que toca todas las áreas, no solamente a los comunicadores. Pero desde la comunicación hay algunas herramientas adicionales que nosotros manejamos, ¿no? A mí, por ejemplo, te doy un caso particular.
venía un proceso electoral y en proceso electoral, por ejemplo, las condiciones de publicidad estatal cambian, ¿no? Entonces tiene ciertas restricciones porque en proceso electoral una autoridad no puede, por ejemplo, salir en cierta publicidad, hay ciertas restricciones vinculadas a la publicidad estatal que te las demarca el jurado. Se venía un proceso electoral, el jurado ya había determinado cierta normativa vinculada al tema de publicidad estatal, donde me decía, por ejemplo, que todo lo que comunicaba el Estado era publicidad. Entonces no tenían claro el concepto de lo que es publicidad en realidad, sobre todo para nosotros los comunicadores. Entonces, al ver yo esa norma, que es una norma que sale en el peruano, o sea, no me la envía JNE, o de repente te envía el oficio, pero primero sale en el peruano, o es un documento público que se publica, el equipo de comunicaciones tiene un área que monitorea los documentos públicos, salta eso, yo inmediatamente mando un oficio a jurado, le digo, te pido una reunión porque tengo que ajustar esa norma. Porque Tengo que entenderla. no, tienes que entenderla tú, porque publicidad estatal no es todo lo que comunica el Estado. La publicidad en realidad es lo que deviene una contraprestación. O sea, yo pago un espacio y ese intercambio genera lo que se llama publicidad. Ellos pensaban que cualquier comunicación orgánica del Estado, un tweet, una publicación oficial en Facebook, ya era publicidad. Aunque no le hayas pagado a Facebook, te hablo de publicación orgánica. Y es que el concepto de comunicación orgánica, por ejemplo, no existe en el Estado. ¿Me entiendes? Entonces, al no haber normativa, no haber marco normativo, yo lo que hago es, primero, mandar un oficio que es la comunicación formal del Estado. Posteriormente, se ya hace una llamada y se le dice, oye, hay que coordinar una reunión, se gestiona una reunión, en ese momento fue virtual, por ejemplo, porque estamos en época de pandemia, y así se mueven las cosas. Si no me hubiera hecho caso la entidad, bueno, yo probablemente hablaba con el área de prensa y le decía, oye, gestioname una entrevista en Canal N, para yo salir a decir, señores de jurado, tienen que tomar en cuenta esto, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente hay miles de formas de hacer llegar el mensaje a la contraparte. Yo creo que ahí fue culpa de los que recibieron, pero también hay un tema de responsabilidad del CNEPRED, ¿no? Porque tiene que ser más proactivo, ¿no? Durante la entrevista, durante el artículo, se pregunta uno y dice, bueno, ¿es suficiente un correo? Y hay diferentes maneras, como mencionas, de llegar, pero sí, o sea, una cosa es qué es la publicidad del Estado y otra cosa es se vienen las lluvias. Sí, claro. Si se vienen las lluvias, uno va y toca la puerta, grita, hace escándalo dentro de lo que se puede. Hay un sistema de detalles, de seguimiento, que al parecer no está activado. Del 100% de las cosas que deberían funcionar por normativa y por ley, ¿cuántas funcionan? Es una pregunta, te diría que muy pocas, la verdad, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, solo para cerrarlo de CNEPRED, o sea, ahí hay algo que es cierto, el Estado no tiene una buena estrategia de comunicación interna entre el mismo Estado, ¿no? El tema de comunicación interna, cultura organizacional, está abandonado. Realmente casi nadie se hace cargo y creo que si eso funcionaría, eso se hubiera evitado. ¿A quién le tocaría hacer eso? ¿Presidencia, PCM? Eso a la Secretaría de Comunicación Social de la PCM, ¿no? Que es la entidad rectora de la comunicación del Estado, ¿no? O sea, la misma entidad donde tú has sido secretario. Y ahí te puedo contar, por experiencia, por qué no pasa eso que dice Fernando. Porque en realidad el marco normativo que tiene la comunicación estatal se basa en 2 o 3 normas que son ya anacrónicas, son de hace casi 15 a 20 años, que son la Ley de Publicidad Estatal, la Ley de Radio y Televisión y por ahí la Ley de Transparencia, ¿no? Nada más, no hay nada más. Entonces, yo he tenido una gestión en la que yo quería implementar normativa, marco normativo de comunicación para definir conceptos como qué cosa es comunicación orgánica y el Jurado Nacional de Elecciones no meta la pata cuando diga que todo lo que comunicas es publicidad. Claro. ¿No? Entonces, pero digamos que todo deviene de la coyuntura, de la voluntad política. Yo te voy a comentar, por ejemplo, un caso que es crucial. Cuando yo estuve en el MIDIS de DIRCOM, se comenzaron a pagar los bonos estos de alimentación, los bonos, perdón, por la pandemia.
Yo entré y cuando entré ya se había diseñado todo el proceso de pagos. Y yo cuando vi el proceso de pagos le dije, señores, no han considerado la comunicación desde el inicio del diseño de la política. Es decir, que las personas que vayan a recibir los pagos sepan que lo van a recibir, Exacto. en qué cuenta, Y no solo dónde, eso, cómo, cuándo. Y ahí etcétera. entra el componente estratégico y preventivo de la comunicación. Por eso la comunicación es una materia estratégica que para el tema de prevención de riesgos de desastres es fundamental. Y ahí entra el tema porque en el diseño técnico no habían previsto que todos los bancos que iban a ayudar al pago de bonos estaban todos en un hub. Si tú sabes, por lógica, todos los bancos normalmente están en una esquina. Entonces, cuando se dio el pago de bonos, las colas se cruzaban en plena pandemia, un desastre. Entonces, pasó Empeoró eso, un poco la situación que estaban tratando de Sí. evitar, que era que la gente no fuera a trabajar, exactamente. de que la gente no tuviera contacto con otros, Y etc. cuando yo estoy en PCM, vuelven a lanzar el nuevo pago del nuevo bono de familia universal. Le dije, esta no me la hacen de nuevo. Yo hablé con el ministro y ahí sí le dije, esto pasó en MIDIS. Ahora, hay que cambiar esa mecánica y ahí incorporar la comunicación desde el inicio, tanto que la comunicación lideró el trabajo multisectorial, a tal punto que la foto esa que veías de toda la gente así aglomerada en plena pandemia cambió a una cosa en donde se utilizaron más pagos electrónicos, se llevó a la gente a espacios abiertos, estadios, parques, todo, y eso, ¿sabes qué generó? Generó que, digamos, la política salga bien e incluso preventivamente hicimos una campaña, no sé si te acuerdas, Fernando, de Melcochita, en donde habló del bono familiar. Entonces, el resultado de la política pública terminó siendo un éxito, a diferencia del que se hizo sin considerar la comunicación desde el inicio, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento fundamental para la toma de decisiones en el Estado, ¿no? Los políticos tienen que tener la voluntad de tener la comunicación. Y te diré, la comunicación, así como el CENEPRED, no son prioridad, pues, son la última rueda del coche. Ahora, siempre se habla de que la voluntad política, la voluntad, claro. sí, tiene que haber, por supuesto que tiene que haber voluntad política para todo, pero al final de cuentas, cuando uno es funcionario del Estado y ve que no hay voluntad política, pero hay una necesidad, se hacen las cosas, o sea, se consigue, se encuentran maneras. ¿Qué maneras les han tocado a ustedes, te ha tocado a ti, por lo menos en la RCC, en tratar de comunicar algo y chocarte contra tres paredes? Claro, lo que pasa es que hay que tener voluntad, pero también entendimiento. A veces autoridades tienen la voluntad, pero no entienden o no quieren entender qué significa comunicar y piensan que es al final. No es como más instrumentalista. Tengo una idea, tú comunícala, cuando en realidad la comunicación tiene que estar desde el comienzo de la idea, de la política pública, de cualquier acción estatal. Pero en muchos casos, sobre todo en estas gestiones, llegan en momentos donde ya han habido, o sea, el tren ya salió de la estación y tienes que agarrarlo a la mitad del camino. Sí, claro. Entonces, es un lujo poder decir, sí, comenzamos del comienzo, me invitan a la reunión de la concepción de la idea, pero cuando ya te tocan cosas porque me imagino que en la RCC tú has agarrado muchos procesos ya en curso, donde la comunicación no estaba planteada en ningún momento, entonces, ¿qué se hace en ese momento? ¿Cómo te subes al tren mientras corres? Claro, bueno, la RCC fue un caso especial porque sí tuvimos mucha apertura, pero por ejemplo, en el caso de Una Sola Fuerza, donde yo participé también, en el tiempo del niño cosero. Entonces ahí lo que se tuvo que hacer fue unidad, que es lo que ahorita no se siente como en el Ejecutivo ni a nivel regional, ¿no? Una unidad de comunicación, aliarte con todos los sectores que puedas y tener un mensaje único y un canal de comunicación único con la ciudadanía. En el caso de Una Sola Fuerza, por ejemplo, se canalizó todo en una web, se tuvo un programa de televisión, se tuvo una campaña única. Es más, el eslogan era un eslogan que se creó en el Ministerio de Defensa, se tomó, se amplió a un trabajo con todo el Ejecutivo. Entonces creo que en esos casos es importante que como Estado empecemos a hablar juntos y no hablar cada uno por su lado. Y ahorita, por ejemplo, eso no se siente. O por lo menos hablar con una sola voz, ¿no? Porque al final de cuentas tú puedes tener varias voces, varias personas, pero si todas esas personas hablan con una sola voz, eso, o con un solo mensaje, eso facilita. Lo que mencionaste de Una Sola Fuerza es interesante porque ese es un esfuerzo ad hoc, se crea para el momento. Normalmente cuando se crean cosas temporales se quedan permanentes. ¿Por qué no fue ese el caso? Mira, yo te digo, esa campaña fue previa. Yo en la gestión que tuve en la Secretaría lancé la campaña El COVID no mata solo, por ejemplo, y de la misma manera, ahí sí yo quería hacer un apunte a Fernando, ¿no? Todo esto, digamos, es la capacidad que tienen los comunicadores de crear una campaña de esta naturaleza, pero hay un marco normativo. Y ese marco normativo, por más que tú estés
trabajando para ayer, tienes que cumplirlo. Porque el no cumplirlo, a menos pues que el Congreso te saque una norma y que te exonere de cumplir la norma. Y creo que fue el caso para una sola fuerza. Entiendo, pero para el COVID no más mata solo. En plena pandemia, no. Entonces tuvimos que correr dentro del marco normativo y lanzamos una campaña que finalmente también rompió indicadores de comunicación y se basó todo, te diría, principalmente en trabajar sobre la base de evidencia, porque tú no puedes lanzar una campaña porque se te ocurre acá en la cabeza y tú eres el creativo. No, o sea, todo se basa en evidencia, sistematizas esa evidencia, propones una propuesta creativa para la campaña y después incluso la lanzas y mides el impacto que tiene. Entonces, sí hay un proceso, entiendo que en una sola fuerza probablemente también se ha manejado, pero son procesos que dependen de la discreción del que lidera la oficina. Por eso mismo te decía que no hay un marco normativo de comunicaciones que te permita tener un estándar de trabajo normal. Viene otro director que no tenga esas capacidades y probablemente la comunicación se afecte, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo demora normalmente ese proceso en una situación común para el Estado peruano, que es una situación Mira, que está constantemente rodeada de crisis? Lidiando con la crisis, porque teníamos una presión furiosa de todos los actores sociales porque se comunica en plena pandemia, ese proceso duró alrededor de una semana, quizás 10 días, y se lanzó una campaña nacional. La inversión fue alrededor de más de 5 millones y rompió indicadores porque además tenía un componente del uso del miedo para el cambio de comportamiento. Y que la gente tenía una audiencia cautiva porque la gente estaba mirando y esperando. Y no sabes lo que pasó. O sea, lo que buscábamos era, tú en comunicación no es que te entre el mensaje y logres cambiar el comportamiento. No, claro. Yo salgo a la juerga COVID y me entra el mensaje y ya no salgo a la juerga COVID. No. O sea, tú tienes que llegar a los agentes de cambio. ¿Qué es? Llegas a la mamá, al abuelo, al hermano, que te dice, oye, tú sales, yo puedo morirme. Claro. Entonces generan presión y esa presión generó un movimiento social, tanto que habían señoras o señores que llamaban a la policía para denunciar que estaban pichangueando ahí o que había una fiesta COVID acá. O que alguien salió a correr, claro. Entonces se generó un movimiento social que generó un cambio de comportamiento, pero al final, lo que hace la comunicación en el ámbito público es salvar vidas. O sea, eso es otro elemento que hay que tener en cuenta. O sea, yo podría decirte con los indicadores de resultados del COVID no mata solo, o probablemente Fernando con los indicadores de resultados de una sola fuerza, que se salvaron vidas con la comunicación. Así de importante es, ¿no? Considerando que es tan importante, considerando de que tiene esa capacidad de impacto en las personas, de cambiar comportamientos, de Exacto. llegar a personas, ¿por qué no se tiene mayor importancia, prioridad? ¿Por qué no se cree en la comunicación? Porque me parece lógico de que si lo que tienes que hacer es acercarte a la comunidad, comunicas. ¿Por qué en varias instancias no se tiene al DIRCOM ideal, el DIRCOM siendo el director de comunicación, ideal para poder lograr o la directora de comunicación, para lograr el impacto? ¿Por qué no lo tienen hasta acá arriba si la política es comunicación? Perdón, lo que pasa es que la exasperación es total. La comunicación es política. Totalmente, o sea, gobernar es comunicar, es generar relaciones a quienes gobiernan, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una falta de entendimiento en general de lo que implica comunicación. Yo creo que muchas autoridades sí creen en la importancia. ¿Podemos decir ignorancia? Sí, ignorancia. Ignorancia porque Porque creen... falta de entendimiento es bonito, pero ignorancia como que lo trae. Sí, es ignorancia o sea, sí creen en lo que puede lograr, pero no le dan los recursos para que lo logren. Entonces quieren que genere un cambio de comportamiento en algunas poblaciones, quieren cambiar la reputación, la percepción. Pero ya. Sí, pero no hay recursos, no hay personal, todo con un mismo tipo de perfil. ¿Por qué no hay recursos y por qué no hay personal? Mira, yo ahí te diría que hay un componente también de responsabilidad de los propios comunicadores. Te lo digo porque la primera facultad de comunicaciones del periodismo se inauguró hace más de 70 años. O sea, se hace comunicación de alguna forma con respaldo académico profesional desde hace más de 70 años. Tú me dices que en 70 años solo tenemos 3 normas vinculadas a la comunicación, completamente anacrónicas porque son de hace 20 años, y hasta este momento los comunicadores no hemos podido organizarnos de tal manera de constituir normas políticas que hagan que la comunicación tenga una mirada mucho más estratégica en el Estado. Entonces yo creo que ahí no solo hablo de nosotros, sino hablo de las facultades de comunicación, hablo de la academia en general. O sea, yo creo que hay un tema ahí de deuda que tenemos nosotros con la profesión, ¿no?
Claro, y no hay necesariamente como que una visión estratégica de la comunicación, tampoco, ¿no? O sea, Los políticos ignoran mucho la comunicación. O sea, se habla mucho de que la comunicación en la gestión pública, la comunicación es fundamental, ¿no? Pero nadie la entiende porque es un intangible que solo los comunicadores entendemos, ¿no? ustedes terminan siendo evangelizadores dentro de las oficinas. Definitivamente. Totalmente, si no, no puedes trabajar. Entonces tienen que explicarle a sus jefes por qué hacen las cosas que ustedes hacen. Sí, sustentar, porque necesitas presupuesto, porque necesitas Exactamente. tiempo para hacer las cosas, porque tienes que tener diversidad de perfiles. O sea, eso es un trabajo diario. Y no solo a los jefes, a las áreas de planificación, Sí. a las áreas legales, al área de logística, porque no saben comprar. Mira, yo te digo, o sea, esa palabra es clave, evangeliza sobre la comunicación. ¿Sabes por qué? En este caso que te conté del pago de bonos, cuando pasó esa foto en donde se aglomeró a la gente y no consideraron la comunicación desde el inicio, uno de los ingenieros que definió ese proceso me comentó, ya pues, ahora tú el comunicador arregla ese problema que es un problema de comunicación. Yo le dije, oye, discúlpame, pero ese problema de comunicación lo has debido prever desde el inicio, incorporando la comunicación desde el diseño de la política. ¿Qué te Entonces, ¿cómo? ¿Y qué te dijo? ¿Cuál fue su No, respuesta me a dijo, eso? anda y habla con los medios para que saquen esas imágenes. Pues entonces, a ese nivel de entendimiento de la comunicación, con ese nivel de entendimiento de la comunicación lidiamos en el ámbito público. Claro. Y te diré que es un trabajo del día a día, como dice Fernando, ¿no? Pero veámoslo desde un punto estratégico. ¿Qué son las cosas más necesarias que se podrían hacer el día de hoy para comenzar a cambiar la manera en que el mismo Estado ve el uso de la comunicación? ¿Más presupuesto? ¿Más comunicadores? ¿Por dónde? Yo creo que más presupuesto, más comunicadores, mejor formados, porque la comunicación, tenemos que aceptarlo también, Fernando, y tú lo sabes, tiene muchos actores que hacen comunicación de manera muy, digamos, rudimentaria, ¿no? O sea, no tan formados, digamos, con todas las capacidades. Por ¿no? ejemplo. Entonces, hay periodistas que vienen pues de la práctica periodística de antaño, entonces tienen una idea siglo XX, entonces ya, discúlpame, ya llegó la inteligencia artificial, o sea, estamos a otro nivel de comunicación y me estás diciendo que en el Estado no hay una norma que defina qué cosa es comunicación orgánica, entonces estamos atrasadísimos, ¿no? Entonces, En otros países de la región hay muchos cursos de comunicación política, Sí, claro. hay carreras armadas completas de comunicación política. ¿Es necesario para poder trabajar en esto que alguien de afuera venga y nos cuente un poco cómo hacen comunicación política? Quizás traer talento de afuera es necesario. Sí, siempre es bueno ver quién está haciendo lo mejor, Brasil, Argentina, ver la misma Colombia, qué experiencias han funcionado, ¿no? Pero también algo que decía Rubén con las campañas, por ejemplo, la del COVID, ¿no? Que hay indicadores, creo que también el Estado adolece mucho de la comunicación de mostrar con evidencia lo que se logra con la comunicación. Al final las comunicaciones son una ciencia medible, tú puedes Sí, decir exacto. cuánto han contribuido en el desarrollo del país. Pero es una ciencia medible en el aspecto que la midas. Si tú sabes que lo Exacto. puedes medir, lo mides. Si no sabes que lo puedes medir, mandas el comunicado y no importa, que es probablemente lo que ha pasado en el CNPRED, en que se mandó el mail y es como que, bueno, ok, ya lo mandé, ya mi responsabilidad terminó ahí. a ese nivel, incluso te diré que las campañas de comunicación que usan fondos públicos, Emil, o sea, te estamos hablando de que estás usando la plata de todos los peruanos sobre la base de campañas que las crea un comunicador porque se le ocurrió el muñequito tal, lanza la campaña, no, ya, el indicador que mide. Mide el clásico indicador 01, ¿no? No había campaña, ahora hay campaña, ya, ese es el indicador. Por favor, o sea, ya a ese nivel todavía se arrastra práctica de comunicación. Entonces, por eso te digo que es un rol del Estado, un rol de la sociedad, de la academia, pero también de los propios comunicadores de, oye, ¿sabes qué? Hacer evangelización, ¿no? Para cambiar ello. ¿Qué tanto afecta la situación del cambio del liderazgo arriba, los ministros, la presidencia, en tener una continuidad comunicacional? Afecta muchísimo, ¿no? Le voy a dar, no quiero acaparar, pero discúlpame, para la época de la pandemia, te diré, por ejemplo, que me tocó vivir un pedacito, yo estuve 3 meses y lancé 4 campañas nacionales, ya, pero en la época de toda la pandemia habrán habido unos 4 o 5 secretarios de comunicación social, que es la entidad encargada, en un solo gobierno, para que vean los cambios. Entra un nuevo premier, entra un nuevo secretario. Claro. Sale el premier, entra otro nuevo secretario.
Y eso obviamente genera que si yo estaba trabajando en una política y una ley que ya estaba lista, la ley de comunicación pública nueva, para construir esta normativa que te digo, esto de evangelizar, qué hacer, pero en 3 meses ya tenía lista, tenía que hacer gestiones con la Secretaría de Gestión Pública para que ellos aprueben la norma y Que todo. también han cambiado probablemente. Que también probablemente Hay que la han explicarle a cambiado. alguien nuevo Y todo. entonces la descontinuidad o la falta de continuidad de las autoridades genera un problema también en el desarrollo mismo de las propias materias que se hacen en el Estado, ¿no? O sea, Pero ahí también, o sea, creo que es importante mencionar que así como hay áreas de comunicaciones que son institucionales, hay áreas hay comunicadores en áreas técnicas de muchos sectores y que son los que generalmente no cambian tanto con estos cambios políticos y son los que un poco sostienen a un montón de servicios públicos en educación, en cultura, en salud, los que hacen las campañas de vacunación, los que hablan con los docentes, los que protegen el patrimonio en cultura, etcétera. O sea, creo que también es importante ver a esos equipos que son más técnicos y son comunicadores que tienen años muchos en el Estado y que lo están defendiendo, ¿no? Y que están haciendo comunicación buena. Claro, creo que pero también hay es que como verlo. jugar un partido ese es con un buen 3 punto. defensas. Eso es un buen punto, claro, eso es como jugar un partido con, no es tu goleador, ¿no? El que tiene que resolver el país. Claro. Son los que te están defendiendo atrás. Entonces, digamos que yo creo que esa clase de comunicadores que existen, además son buenos porque están bien capacitados, porque como no están en el día a día, en la coyuntura, están con momentos más prolongados, hacen sus posgrados, se capacitan permanentemente. Yo creo que ahí están los comunicadores más preparados para la comunicación institucional. Pero otra cosa es manejar gestión de crisis en el ámbito público. Ahí sí necesitas también otras capacidades, ¿no? ¿Y esas capacidades pueden venir del sector privado, de funcionarios? Porque hay muchas agencias, muchos equipos que tienen gestión de crisis. Pero ¿ha pasado que han traído a alguien del sector privado y simplemente no entiende el público? Sí. ¿Y qué se hace en esa situación? Yo te diré, yo he trabajado la mitad de mi vida en el privado, la mitad de mi vida en el público, y te diré que son códigos completamente distintos. El público se maneja con la lógica política, la variable política modifica cualquier lógica que existe en lo privado. Entonces, de por sí ya es otro mundo, ¿no? Es otro paradigma, no se puede comparar. Hay prácticas que te ayudan, ¿no? Pero son mundos distintos, ¿no? No sé, Fernando. Sí, a mí me parece enriquecedor traer prácticas del privado, prácticas de gente de agencias de PR. O sea, creo que sostiene, claro. que solidifica, pero Claro, sí. sí la visión política, como dice Rubén, Claro. de quién está liderando esos equipos, es bien difícil que alguien que venga O sea, del sector privado la si asuma. tienes una agencia que hace publicidad, que hace PR, pero que conoce de la variable política, obviamente sí te ayuda, ¿no? Pero la variable política es fundamental. Entonces, tener comunicadores que hayan estudiado ciencia política o comunicación política, digamos, si comunicadores bien capacitados hay, pero no son todos, imagínate, con la Claro. variable política. Cada vez que hablamos del Estado siempre hay varias soluciones, ¿no? Cambiar el marco normativo y una de las soluciones que siempre termina saliendo es el tema de servir, de tener un sistema de servicio civil, claro, para que aguante cualquier desastre que pueda ocurrir a nivel político de una persona nombrada, más allá de dar continuidad. ¿Se debe considerar el aspecto comunicacional en servir para contratar y formar esos comunicadores? Totalmente. De todas maneras, yo Tiene también. que haber gerentes coincido. públicos de comunicaciones totalmente, y deberían salir de ahí. ¿Por qué no existen todavía? ¿Porque no los ha pensado? Probablemente dentro de esta evangelización que has llamado, no se ha llegado a servir a decirles, oye, consideren esta práctica también como fundamental para el Estado. Porque ¿quién tendría que decirle eso a servir? ¿Otro comunicador o alguien que tenga un liderazgo político que sea comunicador y que entienda la comunicación? Por ejemplo, ¿no? O sea, Y eso no ha pasado. hay un componente de liderazgo político en el Poder Ejecutivo, obviamente, pero el área política por excelencia es el Congreso, donde se definen las leyes. Leyes que incluso modifican la ley de organización del Estado. Entonces, tú puedes meter una ley al Congreso donde digas, por ejemplo, caso específico, el año pasado han publicado una modificación a la ley de publicidad estatal que es completamente antitécnica y te diré, es anticonstitucional. O sea, te están diciendo, mira, la publicidad estatal, tú tienes que invertir si haces una campaña a nivel nacional, en medios de regiones, la mitad de la inversión tiene que ir a medios de regiones porque son medios de regiones. Oye, no, el criterio normalmente era, tú vas a un medio, pagas a un medio que te permita por eficiencia llegar a más gente. Claro.
No, o sea, si yo tengo un medio, si yo saco una ley, porque es una ley con nombre propio, o sea, ¿sabes qué? Tienes que darle la mitad de la publicidad, de la inversión de la publicidad estatal a un medio que son de San Isidro y de Comas. Que los de Magdalena, los de Jesús María, o sea, al final es una ley con nombre propio. Eso, por ejemplo, ¿Qué nombre tiene es esa una ley? distorsión. ¿Te puedo preguntar qué nombre tiene esa ley? ¿Qué nombre tiene? El nombre Castillo, ¿no? O sea, es el año pasado. Y esa ley nació por todo un lobby que han hecho, por ejemplo, muchos medios regionales que obviamente están defendiendo sus intereses y han generado que se publique esta ley y se apruebe en el Congreso. Claro. Entonces, el Congreso te puede sacar Frankenstein también, ¿no? Ahora, pero hemos hablado mucho del Ejecutivo, pero en el Congreso uno pensaría de que como tienes equipos más formados y en teoría los congresistas duran más tiempo y hay un tema más de individualidad que tendrían mejor, más claro, por lo menos el tema de la comunicación. ¿Es el caso? No, yo creo que no, porque son diferentes tipos de comunicación, ¿no? O sea, la comunicación del Ejecutivo, si queremos decirlo así, va más por un cambio de comportamiento, trabajo con programas sociales, servicios públicos, cómo hacer que más gente acceda a los servicios del Estado. Medición de indicadores. De acuerdo. Y la comunicación del Congreso es una comunicación política, personalista además, ¿no? Entonces, y además con con los últimos congresos es una comunicación que está vinculada a ver cuántos votos tengo en la siguiente elección. Lamentablemente es el tiempo que tenemos. Este tema da para muchísimo más. Les agradezco a los dos por estar acá, Rubén Cano y Fernando Escudero, comunicadores y evangelizadores. Por favor, salgan y expandan. expandan la palabra, entreguen la palabra. Esto, vamos a ir a una pequeña pausa, una breve pausa, y cuando regresemos vamos a ir a la parte de recordar sobre el operativo Chavín de Huántar. Esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros.